Bueno, por aquí voy a iniciar la grabación. Ya vamos a darle inicio formal. Los que no pues, tuvieron la oportunidad ahorita de ingresar van a tener tanto el material en el aula de Classroom y el video que normalmente elaboramos y publicamos en YouTube para los que tengan inconvenientes de conexión o algo. Igual estuve viendo las tareas que llevan en Classroom y en la primera, digamos, que hicimos, hay 18 que ya entregaron, en la otra hay 11, en la otra hay 16. O sea, creo que bueno, lo más que se han demorado es como en la parte de la alarma. Ahí es donde más me falta. Circuitos mixtos, faltaban creo que cuatro personas. Y como les dije, pues la idea es retomar. Voy a hacer un paréntesis ahí antes de iniciar para que los grupos, si al fin algunos grupos me han indicado mirar lo de Samsung, no he vuelto a ver cuántos cupos quedan, pero la idea es que antes del 31 de julio se debe formalizar esa inscripción. Entonces, ahora o ahí miramos si sacamos el espacio y podemos charlar con esos grupos a ver cómo les fue, si pudieron adelantar algo y si no, pues sería en el transcurso de esta semana y la otra, adelantar para poder terminar, digamos, la propuesta. Ese formatico de Excel que les envía simplemente es transcribirlo porque toca llenarlo en la plataforma. Eso lo haríamos ya nosotros. Listo. Bueno, entonces ya como le digo, iniciamos grabación. Voy a dejar aquí de todas maneras como desactivada la sala de espera. Quería ver los que llegaron. Por aquí Mike, creo que hasta ahora se está uniendo. Hay 12. Voy a dejarla deshabilitada como para que puedan ingresar directamente y no estén esperando que los admita porque también me distrae ahí para poder ver quién llega. Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros íbamos en electrónica análoga con unos procesos del tema principal, digamos que son los diodos, y con unos procesos de rectificación. Inclusive alcanzamos a hablar de rectificación de media onda, de onda completa, de puente rectificador, que eso nos lo dio la parte del video. Y ese es un punto importante para poder trabajar lo que son las fuentes de voltaje. Entonces, el taller que corresponde, que esta también la vamos a publicar para que los que no tengan acceso, aunque ya todos están matriculados en el curso, o sea que no deberíamos tener inconvenientes de personas que no estén trabajando virtual, pero igual se va a enviar al colegio para que ellos la publiquen y ya si alguien lo quiere hacer en físico, que no, digamos, no estamos exentos de que nos dañen los equipos o algún percance, entonces se puede hacer también esto, digamos, en el colegio muchas veces yo lo pedía en papel milimetrado o así sea una hojita cuadriculada, porque es graficar, básicamente son gráficas lo que ustedes ven en esos procesos de rectificación. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla por acá y vamos a mirar en qué consiste la guía. Les aclaro, la guía todavía no está en Classroom, yo la subo más tarde, apenas finalicemos la sesión, para que ustedes ya tengan el acceso a desarrollar esa guía. O va bien taller, no es tanto guía, sino más un taller. Listo, entonces por acá vamos a ubicar este PDF. Aquí está el material que les va a quedar publicado allá en la guía, en el Classroom. Este material casi que va a ser transversal. Yo aquí lo dejé como electrónica análoga, pero a lo que analicemos todo lo que se va, digamos, a trabajar, vamos a encontrar que maneja instrumentación, trabaja workbench, ya que este trabajo es global. Esto nos va a abarcar 3 áreas, inclusive la parte de circuitos, porque hay una teoría también de los voltajes. Había hecho un comentario de voltaje pico y voltaje eficaz. El voltaje pico, si alguien me recuerda, ¿dónde o cómo podemos medir el voltaje pico? Vamos a tratar de retomar. Yo sé que están fríos, descansaron 2 semanitas, pero a alguien se debe acordar dónde o cómo medimos el voltaje pico, con qué instrumento y cuál sería ese voltaje pico. Fríos, fríos, los cogimos sin Sí, profe, calentamiento. estamos oídos. Sin Sí, calentamiento. profe. Bueno, entonces vamos a retomar porque esos dos conceptos son importantes. Recuerden que hablamos, voltaje pico es el que medimos con el osciloscopio. O sea, cuando medimos la gráfica en el osciloscopio, que la vemos allá, y medimos las cuadrículas del osciloscopio, eso nos da voltaje pico. Normalmente es el instrumento que nos mide voltaje pico. ¿Ya? Entonces siempre el voltaje pico va asociado con el osciloscopio. Y el voltaje RMS
o eficaz es el que medimos con el multímetro y ellos difieren. O sea, digamos que el voltaje pico, cuando veamos la gráfica, el voltaje pico siempre va a ser mayor que el voltaje eficaz. ¿Por qué? Porque es una gráfica seno y hay unas pérdidas de voltaje a medida que la gráfica se va desarrollando. Entonces, lo que hace el voltaje eficaz, que bueno, hay otro que se llama promedio, pero el voltaje eficaz, digamos que saca el voltaje que podemos utilizar. Y esas son las dos fórmulas que debemos tener en cuenta. Entonces, básicamente, aquí lo que vamos a hacer es eso. Teóricamente y con el simulador, poder comprobar esos dos elementos, esos dos valores. O sea, un voltaje pico, que nos lo da la gráfica del osciloscopio, y un voltaje eficaz, que nos lo daría el multímetro. Entonces, aquí voy a mostrarles el primer punto. Como les digo, aquí les voy a cambiar porque esto nos va a aplicar para instrumentación, porque van a tener que utilizar el osciloscopio, van a tener que medir, van a usar workbench para hacer las simulaciones y esto nos aplica casi para todos los cursos, inclusive lo que les digo, circuitos, porque van a hacer unas fórmulas y van a aplicar unos conceptos. Entonces, el taller que dice rectificación de media onda, onda completa, bueno, aquí le da una partecita que llama TAC central y puente rectificador. Eso es los tres, digamos, escenarios que podemos encontrar. Uno de media onda, de media onda, que es el, vamos a ver con un solo diodo. El de onda completa, si tiene el transformador TAC central, o sea, el transformador de cumplir una condición y se hace con dos diodos. O el puente rectificador, que es como el más común, el que mejor aprovecha las características de la corriente, y es con 4 diodos. Entonces, bueno, ahí había unos elementos de diodos que ya consultamos nosotros, que ustedes desarrollaron una guía, hicieron todo un proceso durante la parte de consulta. Entonces, con esos conceptos previos, pues la idea es desarrollar este pequeño taller que vamos a hacer acá. Aquí me tomé la tarea de pasarles esto al software que ustedes utilizan, es decir, que ya antes las tenían otro software como para que ustedes hicieran todo el proceso, pero aquí ya casi que es transcribir ese esquema que vemos ahí. Entonces, miren, la primera parte, las fórmulas que debemos tener en cuenta son estas que vemos acá. Voltaje pico es el voltaje RMS dividido raíz de 2 sobre 2. Esa es la fórmula para que podamos hallar el voltaje pico conociendo el voltaje RMS. ¿Cuál me da el voltaje RMS? Digamos el que tiene la fuente o el que mido con el multímetro. Entonces yo mido con multímetro y con esa fórmula puedo hallar el voltaje pico. O puedo medir con el osciloscopio y ahí voy a encontrar cuál sería la parte del voltaje pico. La otra formulita que tenemos dice voltaje de salida. ¿A qué es igual? Al voltaje pico menos 0,7 voltios dividido pi. Este 0,7 voltios, bueno, aquí sí creo que deben acordar a qué correspondería ese 0,7 o por qué le restamos 0,7 voltios. Acuérdense que tenemos un diodo y el diodo tiene un material de fabricación y habíamos hablado de Ah, sí. Sí. Sí, profe, lo del... hay uno que es de 0,3 a 0,4, ¿cierto? germanio. Y, ajá, y el silicio, que ese sería el de 0,7, Exacto. ¿cierto? ¿O Entonces, no? Sí. correcto, es correcto. Entonces, este diodo que tenemos acá, como solo tenemos un diodo, mire que se le resta 0,7. Más adelante, la otra fórmula, si vemos que usan 2 y usan 4 diodos, vamos a ver cómo se afecta la medición ahí. Pero este, como solo utiliza un diodo, mire que con un solo diodo yo puedo pasar de corriente alterna, que viene de la red eléctrica, pasarla por un transformador para hacerla más pequeñita y luego convertirla en corriente continua para poderla utilizar. Digamos que con esto, aquí como está, yo podría hacer un cargador para un celular de 5 voltios. Recuerden que hay algunos que manejan 3,3 voltios, entonces hay que mirar bien la parte del voltaje. Pero USB normalmente maneja 5 voltios. Entonces miremos, voy a mostrarles aquí con el esquema. Entonces tenemos dos fórmulas que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cómo hallar el voltaje pico? Teniendo el RMS, que es esta fórmula que tengo acá, o al contrario, si ahí puedo despejar y puedo hallar RMS también, ¿no? Ya depende de lo que ustedes vayan a hacer. Y el voltaje de salida, ese voltaje, tengan en cuenta algo, el voltaje pico está dando aquí a la salida del transformador, pero el voltaje de salida es el voltaje RMS o el voltaje eficaz. Lo que yo mido con el multímetro va a ser muy diferente y vamos a ver qué ahí varía. Ahorita hacemos el ejercicio, voy a hacer el ejercicio completo con este para que ustedes tengan ahí
como buena información y puedan trabajar. Teóricamente, el voltaje pico y voltaje de salida, o sea, determine, aquí la pregunta me está diciendo, determine teóricamente el voltaje pico y el voltaje de salida. Bueno, aquí les dejo una parte que es calcular la corriente que pasa por el diodo para una resistencia de 20 ohmios. Yo aquí puse en el ejemplo una de 1K. Ustedes harán sus cálculos allá, pondrán la de 20 ohmios y me dirán cuánta corriente consume en ese punto. Gráficamente, la señal de voltaje pico después del diodo, indicando escala y división. Si ustedes lo hacen con el simulador, pues pueden divinamente capturar pantalla. Pero alguien, digamos, que no tuvo internet, no pudo tener acceso, recogió esto en la parte del colegio o yo lo envié, digamos, por WhatsApp y entonces lo hace en una hoja milimetrada, entonces aplica la escala y me dice cuánto le da los valores. ¿Ya? Esa sería la forma, digamos, de entregar y al final de la guía también dice. Pero vamos a hacer el ejercicio. Mire, tengo un transformador que tiene 120 voltios. Y aquí, bueno, habla de una frecuencia de un hertz. Pero la frecuencia de nosotros, de la red eléctrica, es de 60 Hz. Sin embargo, por cuestión de simulación, ya lo hemos dicho anteriormente, lo dejamos en 1 Hz para la parte de oscilación. Este transformador dice que es de 10 a 1. Una relación de 10 a 1. Entonces, si están entrando 120 voltios, ¿cuál sería la salida en este punto de acá? Digamos, ese 110, 120 voltios dividido 10. ¿Cuánto nos daría? Uno solito. ¿Cuánto nos daría 120 dividido 10? 101 dividido 10, ¿cierto? 120 dividido 10, le quito un 0 a eso. Daría 12 voltios, ¿cierto? O sea que este transformador, dígame. Pues sí, 120 dividido 10. 120 dividido 10 nos da 12 voltios. Esta relación, miren, es por esta relación que 10, no es que yo lo digo de 10 por Profe, capricho. perdón, es que se trabó y no le escuché nada. Sí, aquí me está dando que está inestable la conexión, entonces sí, me avisan también así cuando se pierda, porque yo lo escuché, creo que Mike, y se escuchaba también así entrecortado, pero sí me ha salido mensaje que la conexión está inestable. Entonces, cualquier cosa me avisan ahí y retomamos. Entonces, póngale cuidado, la relación dice de 10 a 1, o sea, va Yo ahorita le... Pero... No lo escuché. Bueno, póngale cuidado. Igual lo va a quedar grabado y vamos a tener acá el respaldo. Pero vamos a tener en cuenta eso. Entonces, miren, 10 a 1, o sea, 10 veces lo que nos va a dar la salida acá, lo dividimos en 10 veces y eso nos da. Esta relación yo la puedo cambiar como un componente cuando le cambio de valor. Por ahora la vamos a dar en 10, ¿por qué? Porque digamos que es de lo más normal que encontremos. Entran 120 voltios y en teoría salen 12 voltios. Ojo que este voltaje es eficaz. O sea, eso es lo que me diría el multímetro. ¿Cierto? Ya que aquí tengo el voltaje RMS, serían 12 voltios. Si yo aplico la fórmula que dice que voltaje pico es igual al voltaje RMS dividido raíz de 2 sobre 2, a ver, alguien que me haga esa operación allá y me diga cuánto nos daría el voltaje pico, teniendo que este RMS son 12 voltios que hay acá. Dice por acá, a ver, yo aquí tengo tapado. ¿Ustedes ven la calculadora ya? creo que da 4.24. A ver, vamos a tratar de hacerlo acá. Nosotros tenemos, a ver si tiene... Por aquí tenemos, digamos... El internet está malo. Sí, está como malito la transmisión, la veo acá. 2 raíz cuadrada nos da 1,4142, que es lo que usamos normalmente con las notaciones de física. Y si yo divido eso en 2, voy a tener una constante. Pues para que manejemos esa constante quedaría como 0,0707. Sería nuestra constante de raíz de 2 sobre 2. Pues me confirman ahí si ven la calculadora. Yo estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si están viendo la calculadora. Entonces digamos que es 0,707 para que nos quede con un estándar las ecuaciones y los datos que les dé a usted.
Entonces yo tengo 12 Sí. voltios, ¿cierto? Dividido, y le digo que es 0.707. Me daría un voltaje pico, miren cómo subió, ¿cierto? De 16,9 voltios. Eso es lo que me dice acá. Calcule teóricamente cuánto sería el voltaje pico. Entonces aquí el voltaje pico me da 16,9 voltios. ¿Listo? Eso es una de las tareas que va a estar ahí en el desarrollo del taller. 2. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Entonces, cojo ese voltaje pico, miren la fórmula de voltaje de salida, le resto 0,7 y lo que me dé lo divido en pi. Entonces le voy a restar a este menos 0.7 que es del diodo. Pues ya nos quedaría un valor, miren que es más pequeñito, 16,2, y lo divido en 3.14 decimales 16. Y ahí me daría un voltaje. Ese voltaje teóricamente me dice, Ese de salida, ¿cierto? sí señor, De correcto. salida, ¿cierto? Sí señor, 5.1. ¿Ya? O sea que si yo mido con un multímetro en estos dos puntos después del diodo, va a ser voltaje DC, tengan en cuenta eso porque va a ser voltaje DC, no AC. AC es aquí, corriente alterna, DC, corriente continua después del diodo. Voy a tener 5 voltios, que era lo que les decía, que con eso ustedes pueden cargar su celular. ¿Ya? Eso sería una fuente de voltaje de 5 voltios, utilizando un transformador que me ingrese en 120 voltios y que me saque 12 voltios en esta parte. Hasta ahí va este punto. Ya verifiqué teóricamente con la fórmula. Yo no hice nada más, simplemente cogí la fórmula de voltaje pico, sabiendo que aquí habían 12 voltios. Hice la fórmula y me dio 16,9. Y con ese le resté 0,7, lo dividí en pi y obtuve el voltaje de salida que me dio 5,1. Ya eso lo comprobaríamos midiendo con el multímetro. Pero lo que me están pidiendo ahí es que lo haga de manera teórica. Ahora, graficar. Entonces les digo, si ustedes tienen el simulador, pues a él mismo les va a arrojar unas gráficas. Entonces no lo hagan en papel milimetrado, ¿no? Pues ustedes tienen el simulador. Los que no cuenten con el simulador o tengan problemas con el computador, alguna cosa, pues sí van a tener que hacerlo en una hojita, en el cuaderno, bien sea cuadriculado. Si le queda fácil conseguir la hoja de papel milimetrado, pues ideal porque le queda más fácil. Pero vamos a ver cómo sería nuestra gráfica. Digamos aquí están las dos, lo que va a graficar. Este señor de acá en rojo, yo voy a mostrarles cómo está conectado el osciloscopio. Miren que el canal 1 del osciloscopio, yo les dejo un interruptor que les recomiendo para poder, digamos, desacoplar. Si yo quiero que me haga una sola señal, entonces deshabilito aquí con ese interruptor y solo podría estar como aquí revisando la señal de salida, después del diodo. Y aquí, antes del diodo. Entonces, miren, el canal 1, que es este rojo, aquí en la gráfica, es antes del diodo, que habría un voltaje pico acá. Y el otro es después del diodo. Entonces vamos a ver cómo quedó esa señal. Eso es lo que ustedes deben graficar o capturar la pantalla para que se vea, digamos, el proceso. Entonces miren que aquí quedó, antes del diodo, todo es corriente alterna. ¿Ah? Llega, sube, aquí hay un máximo, miren que la escala, bueno, aquí no se ve muy bien, pero tiene 12, y aquí tiene 16, venga a ver si lo puedo ampliar un poquito acá, como para que ustedes vean la gráfica. La gráfica que podemos observar ahí, ella nos va a permitir esto, acá. Listo, miren que por acá está como los 16,9 que nos daba teóricamente. O sea, yo estoy comprobando que realmente lo que me decía la teoría, midiendo con ese osciloscopio, que a pesar de que es del simulador, digamos que tiene una buena resolución, ahí me da el voltaje pico. Y esa es la gráfica que ustedes deben entregar. Y si yo mido después del diodo, que es esta señal, ya no hay corriente alterna, mire, ya no hay parte negativa, sino solo es positiva. Y si vemos la diferencia entre la gráfica roja y la gráfica azul, vamos a ver que es más pequeñita. ¿Cuánto? 0,7, que es lo que teníamos que le restamos a esta gráfica. O sea, este señor, como es el osciloscopio, no me da voltaje eficaz,
ustedes tienen que hacerlo con el multímetro o ya con la fórmula. Yo ya sé que eso me da 5,1 voltios por la fórmula, entonces eso va a medir. Que si ponen el multímetro en la simulación y van a medir, de pronto empieza a oscilar el valor, ¿sí? Como si cero o algo, entonces ahí sí nos toca ya mirar la resolución que tiene. Pero básicamente, digamos, por el simulador. Pero si yo lo hago en un circuito real, con un transformador, con todo, va a ser estable ese valor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos que en cierta forma ya están los puntos que nos está pidiendo. Uno, la parte teórica. Voy a quitarle un poquito aquí de zoom. Uno, la parte teórica de calcular el voltaje pico y el voltaje salida. Y el otro, la parte de graficar voltaje pico y voltaje pico después del diodo, indicando que escala de división, pues ahí tiene la escala de división y la frecuencia que le está dando. Entonces, si ya uno la cambia a 60 Hz, va a tener que la frecuencia pues va a ser el tiempo que aparezca ahí, el periodo que gaste cada ciclo en dar. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer con esa parte. Y eso es rectificación de media onda, la más básica. Dijimos, si cogemos el diodo y le damos la vuelta o lo invertimos este diodo, pues lo que va a pasar es que la fuente va a ser negativa. Ya no va a ser una fuente positiva, sino va a ser una fuente negativa. Bueno, ese es el primer punto del taller. Entonces, lo que les estoy diciendo, miren que ahí casi que les quedó transcribirla porque está ya en Leadwire. O sea, ya está en su simulador, está conectado todo. Miren estos pines de tierra, aquí quedó el pin de tierra. En algunos molesta, digamos, entonces hay que acomodarlos bien. Ahí ya está la gráfica. Preguntas hasta ahí. Si no, paso a mostrarles los dos otros puntos restantes. No, profe, pues No, claro. profe. Listo. Todo bien, profe. Bueno, listo. Igual recordemos que esto nos queda para tenerlo ahí en la plataforma y esta guía la van a tener ustedes. El segundo punto ya habla de una rectificación de onda completa, pero como les digo, aquí aparece con TAT central. O sea, esa tiene que ser un transformador que cumpla con esos requisitos. Si el transformador no tiene TAT central, yo no puedo hacer rectificación de onda completa. ¿Ya? ¿Qué es TAT central? Eso que vemos aquí en la mitad de ese transformador. Voy a darles uno nuevamente porque casi no se ve. Esa partecita que vemos acá, ¿bien? En la mitad, él tiene 3 líneas. Esto debe tenerlo. Si mi transformador no tiene sino 2 cables, esto no me va a funcionar. Solo me funciona si el transformador tiene TAT central. Y voy a utilizar 2 diodos. Entonces miren que aquí ya están las conexiones. Aparece un diodo aquí en la parte de arriba, un diodo con la línea y el del centro va a ser las veces de tierra. Entonces se conecta acá. Aquí inclusive ya le pusimos un condensador. Aquí hay una resistencia. Por aquí le dejé otro interruptor, ¿cierto? Para cada canal que quiero ver yo. Y aquí pues les dejé la gráfica como en el mismo punto. O sea, la gráfica les quedó ahí con el mismo esquema. Ahí está la gráfica. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo mismo. Van a verificar los valores. ¿Qué es el voltaje pico? ¿Cuánto sería el voltaje pico? Entonces retomemos. Voy a dejarlo hasta aquí nomás. Solo como para aquí. A ver, vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Cuál sería el voltaje RMS en este punto del transformador? Aquí. O sea, la salida. Miren que acuérdense que él tiene los 3 cables. ¿Cuánto habíamos dicho en el primer ejercicio que tomamos los 2 extremos? El primero era 12. 12. Pero como hay un TAT central, normalmente ese TAT central lo va a dividir en 2. O sea que tendríamos... ¿Cuánto tendríamos? Si teníamos 12 y lo dividimos en 2. ¿6? 6. 6. 6. Estaba muteado. Listo, entonces póngale cuidado. Esos 6 voltios son los que ustedes van a aplicar en la fórmula. No vayan a aplicar los 12 y no, eso les queda mal todo. ¿Ya? Son 6. Y si usted hace el ejercicio con 6, vamos a mirar aquí, creo que la calculadora quedó por acá todavía. Si lo hacemos con 6, nosotros decimos que 6 voltios dividido 0.707, que era raíz de 2 sobre 2, y eso nos da
8,4. Si yo vengo aquí a mi ejercicio o al simulador, voy a ver que la gráfica efectivamente está dando por encima de 8, ¿cierto? 8,4. Eso es lo que me está dando aquí el proceso. Y él va a tener los valores para estos datos. Listo. Y ahí vienen unas preguntas adicionales que ya ustedes se van a tomar el tiempo, las van a responder. ¿Qué está diciendo adicional? Que podemos hallar el voltaje pico, la corriente dependiendo de una resistencia de tanto, graficar, que ya están las gráficas ahí, y hay una pregunta adicional que dice, explique qué sucede con la señal de salida si se activa el interruptor, bueno, del condensador, o sea, este interruptor que aparece acá. Ustedes van a ver la gráfica, van a ver qué pasa y harían una conclusión acá diciendo qué está sucediendo, que ya también lo hemos visto por ahí. Listo. Y finalmente, entonces miren que estará con 2 diodos siempre y cuando el transformador tenga TAT central. De resto no nos sirve. Listo. Y por último, viene la rectificación, digamos la más convencional que encontramos nosotros, que es con puente rectificador. Con eso lo que hacemos es utilizar las dos fórmulas. La fórmula de salida cambia un poquito. Ojo arriba con la fórmula de salida, ¿no? Porque esa también ya incluye 2 diodos. Entonces dice 2 veces el voltaje pico. Tienen que tener muy presente cada fórmula. En cada enunciado está la fórmula. Todas son diferentes. La de arriba, la de TAT central y la de puente rectificador tienen sus características. Aquí ya está hablando de 1,4. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar por 2 diodos. Entonces aquí está el esquema. Ya hay un puente rectificador que está creado allá en Leadwire con los 4 diodos. Si alguien lo quiere armar con diodos separados lo puede hacer, pero este ya viene. O sea, usted entra a Leadwire y encuentra puente rectificador en la categoría de discrete semiconductor. Y armamos, miren que no usamos el TAT central, usamos los dos extremos y hacemos las conexiones. Ojo que aquí les puse otro interruptor. ¿Por qué? Porque estaba dando una variable, digamos, si yo lo dejaba prendido acá, habiendo cerrado así sea el otro de este aquí, seguía graficando una parte inferior. Entonces, por eso me tocó ponerle 2 interruptores que, digamos, en un osciloscopio real no sería necesario, pero por el efecto del taller sí necesitamos hacer eso. Y aplicarían las fórmulas. Básicamente, eso es el trabajo que hay que hacer. Y como se dan cuenta, entonces aplica para todo. Para electrónica análoga, para Workbench, porque van a hacer las simulaciones, para instrumentación, porque van a utilizar el osciloscopio, y para circuitos, porque van a utilizar reglas para hallar la corriente. Esto va a quedar con fecha de entrega el 28 de julio, o sea, la próxima semana en esta sesión estaríamos revisando, aunque ya el viernes tenemos otro encuentro de circuitos, es el viernes, y instrumentación tendríamos el lunes y el martes Workbench. Entonces ahí vamos revisando. Bueno, aquí lo opté para que trabajaran también la parte de grupo, lo pueden hacer de a 2 estudiantes. Pero si se les dificulta, pues trabajen lo individual, no hay problema. La idea es como para que ustedes se dividieran los trabajos y pudieran trabajar en equipo, que se pueden conectar utilizando también este tipo de plataformas o cualquier otro elemento. ¿Listo? Formato, lo mismo, Word, PDF o PowerPoint. Y si ya no pudo y le tocó en cuaderno, no hoja cuadriculada, y lo que les decía aquí, posible, lo mejor, papel milimetrado, pero que no conseguí papel milimetrado, tiene un cuaderno cuadriculado, hágalo ahí. La idea es que le quede a escala, si tiene el curvígrafo mejor, porque puede hacer la gráfica bien, es una gráfica de tipo onda seno, o sea que ese es nuestro taller. Y aquí les dejé el link del video por si se les olvidó algunos de los conceptos de Dios, pues pueden consultar nuevamente el video. Listo, muchachos, eso era lo que, digamos, teníamos para hoy, retomando y que empecemos a hacer estas actividades, que es básica, es bien importante en todo el proceso de la evolución de la electrónica y de cómo va a hacer esa conversión de corriente alterna a corriente continua, y que en todo equipo lo utilizamos. Listo, entonces voy a dar de compartir pantalla, por aquí ya me habla de 5 minutos, entonces vamos haciendo el cierre. Tengo aquí 15, o sea 14 estudiantes, me están faltando 6. Voy a mirar por acá, voy a leer rápidamente. Cetina, Cárdenas Sales, Arevalo Marlon, Brian Turriago, Charlie Sandoval, Cristian Cárdenas, Duarte,
Bueno, por aquí me apareció Gloris, no sé qué será Gloria, ahorita me dice quién es. Juan Méndez, Juan Trujillo, Mike Castillo, ¿dónde iba yo? Mike Castillo. Profe, Juan Méndez. Sara Solange, Juan Martínez ya, Juan Trujillo, Mike Castillo y Ruiz Sara. Y Echeverría tengo acá. Y Romero Yulitza. Entonces, Gloris, ¿quién es Gloris? Un hacker, entre no sé, profe, quién es Gloris. Sí, es que aparece el contacto que tengan ahí, entonces la idea es que... Pues alguien me ha Profe, pedido... no me acuerdo cómo. Juan Manuel si era el que había metido al grupo. Sí, Melo. La Rincón, mamá. Rincón Melo, entonces de No, pronto... pues, es él, sí, Rincón Melo. Sí, sí, bueno, listo. sí, señor. Sí, ellos me pidieron el contacto, entonces yo lo agregué al grupo de WhatsApp que tenemos y de pronto está ahí. Listo, muchachos, entonces estaríamos hablando, pues una parte del viernes, miramos qué tema vamos con circuitos y ya para la próxima revisamos estos talleres. Listo, Una profe. pregunta. Sí, Aparte de lo de no, la técnica y eso, en las 2 semanas nunca, no sé, no se hizo cambio nada el segundo periodo ni nada. No estuve esta mañana porque no tenía internet ni nada, entonces ¿cómo quería así? preguntar. De O clases y sea, todo. si no hubo cambios ni nada, todo normal. No, sigue igual, el mismo horario, todo lo Todo que sigue. tenemos. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, ok, que estén bien entonces. Bueno, Profe, hasta luego. gracias. Chao, profe, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Bueno. Nos profe. vemos. Ok, que estén bien. Igual, profe. Tenga buena tarde, profe. Listo, Yulitza, que esté bien. Bueno, que no revisamos el uniforme, ¿no? Me dan ganas como volver a revisar uniforme. Hágale, profe. A la próxima, el viernes miramos, que ya la mayoría ya está saliendo. Bueno, ok, que estén bien entonces. Profe, Sí, Martínez, dígame. es que es para inscribirnos a lo de Samsung. Señor, ¿Usted ya diligenciaron el formato de Excel? lo estábamos haciendo, solo nos falta responder 2 preguntas. Bueno, avancen y el viernes nos quedamos un ratico apenas terminemos, o me escriben ahí por el grupo. O si quieren por interno, me envían el mensaje a mí en WhatsApp y miramos. ¿Quiénes quedaron en ese grupo? Señor, ¿Quiénes quedaron en el grupo? Yulitza Romero, Sara Solange y yo. Bueno. Listo, dejémoslo entonces por WhatsApp y el viernes revisamos. Igual todavía tenemos espacio, lo que le dije va hasta el 31, o sea que nos quedan ahí unos días para hacer revisiones y mirar. Entonces traten de diligenciarlo todo, me lo envían, yo retroalimento cualquier cosa y luego ahí sí lo pulimos y lo enviamos. Bueno, sí, señor. Bueno, ok.